Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Avivamiento Radio presenta Pasión por su presencia con Wanda Aponte. Hola, Dios te bendiga grandemente. Esta que habla para ti es tu hermana Wanda Aponte, presentadora del programa Pasión por su presencia, el cual se lleva a cabo todos los martes a las 6 de la tarde, horario del centro, y todos los jueves a las 8 de la noche, horario del centro, a través de esta tu emisora Avivamiento Radio. Qué privilegio, bendición, gracia el Señor nos da para poder llevar y de alguna manera, ¿verdad?, ser portadora de la palabra del Señor a través de la gran comisión. Dando gracias al Señor por ser emplazados por Dios, comprometidos por el Eterno, para poder llevar una palabra no proveniente de nuestro corazón, sino proveniente del corazón de Dios, para que podamos ser bendecidos, para que podamos glorificarle y para que podamos edificar la iglesia. Pablo continuamente hablaba a la iglesia en Oriente y aún a la iglesia en Occidente a través de sus cartas, y dice siempre que nosotros trabajamos para honrar a Dios, pero también para poder edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que donde quiera que estés, donde quiera que esté de alguna manera esta palabra alcanzando, o el alcance de esta palabra esté llegando, sea el Señor contigo en cualquier parte del globo terráqueo, los continentes, donde quiera que esté, donde Dios te tenga plantado, el Señor sea contigo. Y no te olvides que somos iglesia, eres iglesia, y que hay cosas extraordinarias que el Señor va a hacer. Aún tú que no estás escuchando, que probablemente estás apartado, que probablemente estás retenido, mira, la puerta está abierta para poder regresar. La puerta está abierta para poder ser iglesia de Cristo, iglesia del Señor, y continuar firmes y adelante hasta que suene la final trompeta. Así que yo te invito a que te puedas sentar a la mesa. Hay un manjar que el Señor tiene listo, preparado para ti, para mí, para poder edificarnos en total dependencia de Él, sabiendo que para los que aman a Dios, todas las cosas producen, o todas las cosas cooperan para nuestro bien. Así que más que feliz este mes de octubre, donde el Señor está haciendo cosas extraordinarias de verdad, a través de verdad de toda esta palabra y de toda esta serie. Hace unas semanas atrás Dios nos permitió el poder comenzar con una serie extraordinaria proveniente del corazón del Señor, llamada lo que es una gloria sin precedentes. Y esa gloria sin precedentes se ha visto reflejada a través del profeta Ageo, desde la perspectiva de cómo Dios trabajó con la nación de Judá. Y si no has podido conectarte con esa palabra, sube al Facebook Live de la emisora Avivamiento Radio, pero también date la oportunidad de que puedas ir al YouTube y puedas también recibir la palabra del Señor y poder educarte en ella. Pero la segunda semana Dios nos dio la oportunidad de poder presentar una gloria sin precedente, una presencia de Dios de verdad que para Dios no es nuevo, pero para nosotros sí, asombrándonos de su poder a través de la vida del profeta Nahum, de una manera tremenda, como Dios continuó trabajando en buenas noticias con una nación en procesos de crecimiento. Hoy el Señor le da continuidad a esta serie para que usted y yo podamos ser edificados en el proceso de gloria y de bendición, y que de alguna manera podamos continuar recibiendo de ella. Y hoy vamos con un hombre que fue un pilar del reino de Dios, y un profeta mayor que de alguna manera presentó la gloria de Dios sin precedente en su propia vida, y este fue Daniel. Daniel era conocido, o más bien su nombre significaba Dios es mi juez, y fue un hombre de verdad que desde los 17 años fue llevado al cautiverio babilónico, pero rindió fruto y pudo estar en diversos reinados de los cuales vamos a hablar. Pero para esto acompáñame a lo que es Daniel capítulo 6, verso 3.
Daniel capítulo 6, verso 3. Bendecimos a las emisoras afiliadas a Avivamiento Radio que de alguna manera están transmitiendo Centroamérica, Suramérica. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Daniel capítulo 6, verso 3. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas. Volvemos otra vez. Pero este mismo Daniel, que era Dios es mi juez, sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, que eran funcionarios del reino, porque había en él un espíritu extraordinario, un espíritu excelente, un espíritu superior, de modo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, específicamente hablando del reinado de Darío. Continúa el Señor añadiendo bendición a su palabra. Cuando nosotros observamos una gloria sin precedente, que es la presencia de Dios ilimitada, que son las cosas que Dios prepara para nosotros, que las va forjando en nuestro espíritu, no solamente para ser bendecido, sino también para bendecir. Tenemos que pensar en la solidez de este profeta. Tenemos que ver lo que es la perspectiva de Dios en la vida de un hombre que nos relata la historia y la trayectoria de un joven hebreo que fue destinado por Dios para ser profeta. Dios lo llama para ser vocero de él, aleluya, en un camino de paganismo a causa de los cautiverios que este hombre vivió y que vivió la nación de Israel. Pero Daniel caminó siempre con un espíritu distinto, y lo puede ver en la palabra, y diferente, en medio de reinados paganos. Reinados que no tenían costumbres judías, reinados que no conocían al Dios de Abraham, que no conocían al Dios de Isaac, que de ninguna manera conocían al Dios de Jacob, que no conocían de verdad a esta familia y a los hijos de verdad de Abraham en términos de pacto divino. Y yo quiero decirte que quien lo puso en medio de estos reinados se llama Dios para transformar. Por ende el Señor lo emplaza a los 17 años según la tradición judía, para llegar a lo que es el cautiverio de babilónico, donde estaba Nabucodonosor. Pero tanto él como sus amigos, entiéndase Ananías, Misael y Azarías, estaban comisionados por Dios para poder estar en la realeza, para poder moverse y revelar al Dios de los hebreos. Por ende Nabucodonosor halló gracia, o Daniel halló gracia ante los ojos de Nabucodonosor a causa de la presencia de Dios. Pero luego de Nabucodonosor llega Belsasar, y luego del reinado de Belsasar llega Darío, y luego de Darío llega Ciro. Pero en el reinado de Belsasar, Dios lo utiliza trayendo revelación de unas visiones que este rey pagano tuvo, y de alguna manera Dios lo utiliza para poder estar ahí el tiempo que vivió. Pero cuando Darío llega, Darío de alguna manera se conecta con Daniel, y la gracia de Dios y el favor de Dios en Daniel se incrementaba delante de los ojos de este rey. Cuando llega Ciro llega comisionado por Dios para poder libertar a Israel, a la nación, de momentos de cautiverio y regresarlos a su tierra. Por ende Ciro tenía una misión que no solamente era dejarlos libres para que pudiesen regresar. La misión de Ciro era cooperar con la restauración del templo. Estas son las cosas que Dios hace cuando hay una gloria sin precedente, que Dios puede utilizar a la persona menos pensada para trabajar y cooperar con el propósito de Dios, aunque todavía no haya pisado una iglesia, aunque todavía no conozca al Señor. Dios se determina a usar la gente como recurso. Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro fueron gentes que recibieron el consejo divino a través del profeta Daniel, que vivía en gloria de Dios sin precedente y que vivía una gloria de Dios ilimitada.
Ahora, en cada uno de ellos, Daniel se destaca como un pilar, se destaca como un hombre lleno del poder de Dios, como tú y yo podemos hacerlo, que enfrentó los retos de su llamado desde el corazón de Dios. Déjame decirte, él enfrentó retos. Si usted estudia cada capítulo del profeta Daniel, un profeta mayor, porque en esencia había mayor contenido, había mayor información, usted va a ver que los primeros 6 capítulos estaban conectados con la historia, pero los próximos 6 capítulos tenían que ver con lo escatológico, tenían que ver con visiones del futuro, de tiempos que todavía la iglesia no ha llevado, tiempos escatológicos que hablan de la eternidad de Dios sobre la iglesia. Así que Dios lo emplaza y lo fortalece para enfrentar desafíos en cada reinado. El desafío con Nabucodonosor fue de una manera, con Belsasar de otro, con Darío de otro y con Ciro de alguna otra forma, totalmente diferente cada uno de ellos. Pero Daniel siempre se destacó conforme al corazón de Dios, como tú y yo lo podemos hacer. Oye, no importa dónde Dios te tenga, si tú eres el único cristiano en el trabajo, en la comunidad, en el neighborhood, en el vecindario, no empeces si eres el único cristiano en tu familia. Dios dice: levántate en mi gloria sin precedente, destácate, no te estanques, camina conforme a mi corazón y yo te engrandeceré, aleluya, te pondré como pilar y mi gloria será vista sobre ti. Oh, aleluya. Según el capítulo 5 del libro de Daniel, este profeta era reconocido como un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Para los hebreos y para usted y para mí, era reconocido como un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Pero para ellos que no tenían revelación, era conocido como un hombre que tenía el espíritu de los dioses. Pero en medio de ese proceso, en medio de que no había revelación, respetaban al Espíritu de Dios, respetaban al Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Adonai, en la vida de un hombre que profetizaba vida, victoria, liberación y avivamiento, sobre el cual se mostraba una extraordinaria percepción, pero también se mostraba entendimiento. Oh my goodness. Percepción divina, revelación, discernimiento y una sabiduría divina, mostrando así las características de un ser que tenía intelecto excepcional. Daniel era un hombre inteligente, pero más que la inteligencia, Daniel vivía sabiduría divina. Daniel vivía algo que no venía de Dios. Vivía esta sabiduría única, secreta, separada, que Pablo habla a la iglesia de Corinto, diciendo que está reservada para los íntimos de Jehová. Era un hombre que llegaba al palacio y asombraba a la gente, asombraba a las multitudes, porque la gracia de Dios y su conocimiento estaban sobre él. Cuando estamos llenos de su gloria, cuando vivimos en tiempo de gloria sin precedente, donde continuamente Dios nos va sorprendiendo, la gracia y el favor te van a perseguir. La gracia y el favor abrirán puertas. Se verá sobre nosotros el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, la percepción divina. Todo esto que Dios tiene preparado. Esto me bendice el poder traer a colación el salmista en el Salmo 119, cuando él hablaba y él decía: no, es que no hay nada más importante para mí que conocer la instrucción divina. Gracias, Señor, que conocer tu ordenanza, que yo pueda conocer tu gloria, que yo pueda conocer el mandato, el mandamiento del Señor, que es lo que él tiene preparado para mí, que sus ordenanzas son dulces para mí. El salmista decía: yo me despierto a medianoche y cuando me despierto pienso en tus justas ordenanzas. Ahora este hombre, Dios le acompaña y le otorga la capacidad de interpretar visiones y sueños. Oh, aleluya. En medio de esta revelación tan poderosa, era que un hombre vivía cercano al corazón de Dios. Era un hombre que vivía en comunión 24 horas con Dios. Era un hombre que vivía orando, ayunando, separado con Dios. Y usted estudia la historia y la posición que tuvo. Y si tú y yo nos metemos en la presencia del Señor, y si tú y yo continuamos indagando en la presencia del Señor, cosas grandes Dios va a hacer. Dios se va a revelar. Pero tenemos que vivir y entrar en sacrificio vivo para ver la mano de
de Dios moverse en maneras sobrenaturales. Y él recibió capacidad para poder intervenir, para poder entender visiones y sueños, para resolver problemas difíciles. Aleluya. Esa capacidad que Dios te da para poder entender lo que haces en tu trabajo, probablemente más que otra gente. Por esto el salmista decía, me parece que en el Salmo 105, me has dado mayor capacidad que mis maestros, me has dado mayor capacidad que los ancianos. El Dios que nos capacita, el Dios que nos enseña a darle la gloria y a entender de dónde viene todo esto. Así que era un hombre que tenía profundas visiones espirituales acerca de los tiempos finales y en medio de los reinados donde Dios le había posicionado. Así que en medio del reinado de Nabucodonosor, él le fue revelado muchas cosas. En el medio del reinado de Belsasar, Darío y Ciro, él iba creciendo, porque no empecé en tierra pagana. No empecé. Los judíos tenían la capacidad de poder crecer, de poder desarrollarse, de ser incluso lo que la Biblia habla, el olivo verde del Señor. No importa si eran apretados, producían. No importa si eran marginados, producían. No importa si vivían en procesos, florecían, porque el Dios de Israel estaba en medio de ellos para poder sustentarlo en tiempos distintos y diferentes. Daniel tenía la capacidad de ser resiliente, aleluya, porque cuando hay gloria de Dios, hay gloria de Dios sin precedente. Tú y yo tenemos que ser resilientes, tú y yo tenemos que de alguna manera emplear la paciencia. No somos perfectos, pero el fruto del Espíritu no se puede ver en riesgo. Las obras de la carne tienen que ser anuladas y quebradas en el nombre del Señor. Satanás, en el nombre de Jesús, no nos va a sacar de tiempo, ni nos va a entristecer, ni va a poner sentimientos contrarios, porque en medio de tiempos únicos, en medio de tiempos maravillosos, Dios grandes cosas va a hacer. Olvídate de la oposición, olvídate de la presión que puedas estar viviendo. Cuando hay gloria sin precedente, hay defensa. Cuando hay gloria sin precedente, Dios nos ubica y nos posiciona y se glorifica en nuestra vida, aún delante de la gente. Ahora, Daniel ejecutó acciones que sostenían la gloria de Dios sin precedente en la vida de este hombre. De hecho, déjame decirte que Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que vivía ejecutando presencia. ¡Oh, qué lindo! Era un hombre que vivía buscando la santidad de Dios. Que no importa si nos critican, que no importa si la gente no nos entiende. No olvídate de la gente. En el nombre del Señor, ámalos, no pelees con ellos. Déjalos al pie de la montaña y tú y yo en el monte arriba dando gloria, honra al Señor, viviendo avivados. El que no quiera vivir avivado, oramos por ello. Pero tú y yo no podemos soltar la pasión. Cuando vivimos en gloria sin precedente, hay una llama del Espíritu que no se puede apagar. Hay una unción profética que no puede desaparecerse. Necesitamos vivir accionando en la presencia del Señor, soltando, entregando, dejando ir, amando, pero agradando solamente al Señor. Entonces, en este proceso y en medio de los reinados, Daniel se determina precisamente en el reinado de Nabucodonosor, en el cautiverio babilónico, se determina a no contaminarse con la comida del rey. Mire qué interesante, porque cuando ellos son llevados y son movidos en cautiverio, un cautiverio obviamente permitido por Dios, para trabajar con el corazón de los israelitas, acercar a los hebreos a Dios, Dios les permite estos procesos. Cuando ellos llegan allá, Daniel tiene la capacidad de poder de alguna manera hablar con la persona que estaba a cargo y de alguna manera poder conectarse a una vida de alimentos sólidos según los judíos los comían. Y mire qué interesante, cuando él se determina a no contaminarse con la comida del rey, es decir, no intercambia la santidad de Dios por deleites, es no intercambiar la santidad de Dios por deleites o por placeres que empañaran la pureza espiritual. Es decir, que no se asoció a las costumbres y tradiciones de un imperio que no honraba al Dios de Israel. Te lo digo de otra manera, cuando Daniel se determina a no contaminarse con la comida del rey, Daniel dijo, yo no voy a intercambiar lo que yo he
he aprendido. Yo no voy a intercambiar, en otras palabras, la santidad de Dios por deleites y placeres, por aquellas cosas paganas que me puedan ser ofrecidas. En el caso de Daniel fue la comida. En el caso tuyo y mío pueden ser las cosas espirituales. Y tú y yo tenemos que determinarnos a no contaminarnos con aquello que parezca bueno, aquello que atente contra la santidad de Dios y que de alguna manera pueda afectar y erradicar la pureza espiritual. No podemos asociarnos, no podemos hacer alianza con el mundo, hacer alianza con las tradiciones del infierno y con imperios que puedan robarnos el propósito de Dios. Cuando vivimos en gloria de Dios, sin precedente, esperando algo grande de Dios, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que llega y entra a nuestro corazón. Aleluya. Por esto es que en Daniel capítulo 1 verso 5, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida del rey y el vino dados por el rey, y le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer los alimentos inaceptables. Aleluya. Y de alguna manera comieron legumbres, comieron vegetales, se alimentaron por 10 días con agua, y al fin y al cabo los hebreos tenían mejor apariencia que aquellos que habían comido la comida del rey. Lo que significa que la apariencia en el espíritu, que el brillo de Dios no va a desaparecer, que la estabilidad, la fuerza, las defensas espirituales, vamos, no pueden bajar, no pueden descender por el pecado, por la contaminación que hay ahora mismo en el mundo. Por esto en el verso 9 del capítulo 1 de Daniel dice la palabra: ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, lo que significa que hubo una puerta abierta a que la santidad de Dios impactara el corazón de un hombre pagano, sabiendo que esta gente estaban llenos del poder de uno que los había convocado. Así que cuidado con la contaminación, aleluya. Cuidado con lo que escuchas. Cuidemos el oído, cuidemos los caminos, preservemos nuestra vida para Dios. Ahora hay una segunda cosa extraordinaria y una segunda acción que Daniel ejecutó en el reinado. Ejecutaba con gloria, con presencia, para proteger a Dios y su corazón. Y es que Daniel reconoce, al Dios de Israel como la fuente primaria de poder. Si tú y yo reconocemos a Dios como la fuente primaria de poder, te aseguro que todo te llega en el nombre del Señor. Él hizo esto para ejecutar la gloria de Dios y su preciosa voluntad. En otras palabras, en medio de paganismo, en medio de donde estaba emplazado, él decide reconocer delante de estos reyes, reconocer que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era aquel que tenía el poder, y esa era la voluntad de aquel que había que responder. Es decir, que el profeta Daniel continuamente glorificaba y exaltaba a aquel que le permitía interpretar cada sueño y cada visión. Mira qué interesante. Cuando Dios nos permita realizar cosas, cuando Dios nos permita llevar una palabra profética, cuando Dios abre una puerta, cuando el Señor nos permita fluir en ciertos dones, cuando Dios nos permita poder llegar a un sinnúmero de personas, óigame, queremos y Dios quiere que no nos olvidemos de quién es la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Porque David, entregando el reinado a Salomón en el primer libro de Crónicas, se dio la oportunidad de poder decir: porque tú eres excelso, porque tú eres altísimo, porque tú eres aquel que tienes el ojo sempiterno, que todo lo puedes ver. A ti sea la gloria, la honra y el honor, alabanza y poder para siempre. Y como dice el himno, al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Cuando tú y yo glorificamos y exaltamos a la fuente primaria de poder, esa gloria sin precedentes se va a incrementar, el poder de Dios se va a incrementar, las visiones, los dones del Espíritu y su presencia, sobre todo el fruto del Espíritu, no dejarán de fluir. Por esto en Daniel capítulo 2, verso 19, dice la palabra: esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión.
Entonces alabó a Dios, al Dios del cielo, y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre, alabado sea el nombre de Adonai. Oh, alabado porque a Él pertenece toda la sabiduría y el poder. Él controla los sucesos del mundo. Esto es glorificar a Dios. Él quita reyes y pone reyes, decía este hombre en su adoración. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Decía Daniel: te agradezco, te alabo, el Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Nabucodonosor tuvo un sueño y después no se acordaba, y probablemente se acordaba, pero quería probar a sus sabios, quería probar a la gente que estaba allí. Pero el poder de Dios era mayor que Nabucodonosor, el poder de Dios era mayor que el paganismo, el poder de Dios es mayor que los espíritus inmundos. En el nombre del Señor, y un justo de Jehová jamás caerá en vergüenza. Un justo de Jehová jamás será avergonzado. Aleluya. Oh, yo siento al Señor. Por ende, Daniel hace todo esto magistral, reconociendo la fuente primaria de poder que trajo la revelación de lo que el rey había soñado y la explicación profunda que ese capítulo 2 habla. Estúdielo con calma y verá lo que hay ahí. Yo quiero decirte que Dios se quiere revelar, que hay cosas grandes, pero si no oramos, si no empezamos el día orando, si no empezamos buscando a Dios en espíritu y en verdad, aquí hay que empezar a romper de alguna manera con la comodidad. Aquí hay que empezar a romper con la distracción en el nombre de Jesús. Aquí hay que empezar a decirle: Señor, tú eres lo primero. Voy a empezar el día contigo. Aquí hay que empezar a analizarnos dónde no estoy orando, dónde estoy lacking, dónde estoy un poco frágil, dónde estoy carente. Porque Dios se quiere revelar, pero único se revela a aquellos que están metidos en el poder de su presencia y quieren hacer su voluntad. ¿Por qué Dios se le revelaba a cada uno de ellos, pero se le revelaba más a Daniel? Porque Daniel vivía ahí. Daniel oraba 3 veces al día, aleluya, y era un hombre que vivía no posteando sus oraciones. Era un hombre que no esperaba los likes en Facebook para decirle a la gente: he orado 40 días de ayuno y oración en el monte. Eso no es importante. Lo importante es la entrega del corazón. Olvídate de postear todo, por favor. Desentiéndete de eso, libre en el nombre de Jesús, porque el único que tiene audiencia para ti, para mí, se llama Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Radical con esto, porque las redes sociales nos están abrumando. Utilícelas para Dios. Hay gente que me está escuchando que las utiliza para Dios, pero hay gente que tiene una adicción. Tienes que soltar eso en el nombre de Jesús y echarlo fuera si quieres que la revelación del Espíritu entre, para ver a Dios en poder y autoridad, y ves a Dios haciendo cosas. Quizás por eso es que no avanza. Pero si nos metemos, avanzamos y Dios nos posiciona. Los likes no te van a posicionar. A Dios, alguien le está hablando hoy. No olvídate de posicionarte, porque esto no nos va a adelantar. Nos adelanta el poder de Dios y su presencia y la gloria sin precedentes, todo lo que nosotros necesitamos. Y recuerde que lo hablo con respeto, pero lo hablo con celo de Jehová. Ahora Daniel reconocía continuamente quién lo había llamado y vivía optando por estar ahí, en búsqueda, en llenura, consultando a Jehová. Yo me lo imagino a él cada noche: no me muevo sin ti, oh my goodness. No me muevo sin ti, permisología divina. Necesito tu presencia, necesito tu poder. Tú eres todo lo que yo necesito. Me voy a soltar de la distracción de que estoy en un reinado. Voy a caminar mirando del cielo a la tierra. Revélame tu gloria. Abre los cielos, oh Dios. Abre los cielos, aleluya, de una manera poderosa y espectacular en tu presencia. Ahora vi una tercera acción que Daniel ejecutó en medio de los reinados para mantenerse con esa gloria sin precedentes. Lo que pasa es que cuando vivimos con gloria sin precedentes no estamos quietos. Estamos accionando bajo el poder de Dios, no en las propias fuerzas nuestras. Estamos accionando en el poder del Espíritu. Escucha, y hay profetas que me están escuchando. Dios le exige a los profetas:
Vamos, hay 5 ministerios radicados en el libro de Efesios. Pablo le habla a la iglesia y le está diciendo a la iglesia: prepárate, porque Dios va a usar maestros, va a usar apóstoles, va a usar pastores, aleluya, va a usar evangelistas, pero también va a usar profetas, lo que significa que todos tenemos responsabilidad. El profeta Dios a veces lo quiere solo. Escuche bien y pregúnteme si Dios no nos exige a los profetas. Hay una exigencia. Si yo le cuento mi diario y cómo está regulado por la presencia de Dios, usted se sorprendería, porque de esa manera me diseñó Él, y de esa manera, y las exigencias de Dios es mejor recibirlas y ejecutarlas, para que podamos ver su gloria y podamos decirle: Señor, aquí el grande eres tú, somos simples instrumentos. Aleluya. Por ende, Daniel optó por tener un estilo de vida de oración. Oh, esto me gusta. Porque no solo Daniel no solamente decidió no contaminarse con la comida del rey. Daniel reconoció al Dios de Israel como fuente primaria de poder en ejecución de voluntad divina. Pero también Daniel optó por desarrollar un estilo de vida de oración, de ayuno y el estudio de la palabra. Ese hombre reconoció la bendición de la Torá en los tiempos hebreos. La bendición de la Torá, que es la palabra de Dios, y no se me confunda, es lo mismo, palabra de Dios. Por ende, cuando él decide orar y desarrollar el estilo de vida de oración, ese es el portal de la victoria. Es el portal para vencer. Si oramos, vencemos. Si no oramos, olvídate. No solo Satanás se mete. Se va todo por el barranco para abajo. Nosotros tenemos que orar. Esto es orando en la mañana, en la tarde, en la noche. Proclamando mañanas de gloria, tardes de poder, noches de recompensa. Lo hemos dicho. Y poder decirle: Señor, no tengo mi yo tengo un yo crucificado. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por ende, tenemos que orar. Lo que implica que el profeta tenía una estricta comunión con Dios a través del poder de la oración. Y en este programa hemos hablado del poder de la oración. Y hemos hablado que orar es hablar con Dios. No tienes que preparar un parlamento, no tenemos para hablar con Dios. No tenemos que ponerle el currículum vitae, no podemos hablar con Dios. Hable con Dios. Y yo recuerdo cuando yo me criaba y mi papá, de verdad un excelente hombre de Dios que me escucha, igualmente mi madre, ellos fueron nuestros pastores de muchos hijos y yo la menor, y nos educaron en el poder de Dios, en altares encendidos del fuego de Dios. No cambio mis principios y no los voy a cambiar. El fundamento de la unción, la palabra, la búsqueda del fuego de Dios, eso yo no lo voy a cambiar. El poder del Espíritu Santo menísimo, ese es el que nos tiene de pie. Y recuerdo un culto al aire libre evangelístico en el pueblo de Gurabo. Y alguien cantaba y decía: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la responderá, aleluya. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Y me gustó porque la persona decía, o la persona que lo escribió decía: bendita oración, bendita conversación con Dios. Hoy puedo hablar con Dios orando. Y nunca se me olvidó esa adoración. Porque la oración a mí me libera. La oración me fortalece. La oración nos renueva. La oración levanta carga. La oración quita las escamas de los ojos. La oración se lleva la opresión. ¡Oh, aleluya! El poder de la oración remueve mantos de enlutamiento, mantos de enfermedad, mantos de muerte, mantos de pobreza. ¡Oh, atentados del infierno! Desaparecen en el nombre de Jesús a través del poder de la oración. Porque la oración crea una atmósfera de libertad espiritual. Y donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está Dios y entendemos la verdad de Dios, allí hay libertad. Entonces Daniel decía: si yo oro, hay libertad espiritual. Si yo oro, arresto la atmósfera en el palacio. ¡Oh, aleluya! Si yo oro, mi servicio en la casa del rey será glorioso, porque tendré el respaldo de Dios por siempre. Por ende, en el capítulo 6, verso 10, que son 6 capítulos históricos y 6 escatológicos, estudia Daniel con calma y gócese. Dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley
y esto fue en el tiempo del reinado de Darío, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre, lo que significa que tenía un estilo de vida, en la habitación de la planta alta con las ventanas hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Yo lo voy a leer porque esto es poderoso. Daniel sabía que había un edicto firmado, un edicto que decía que todo aquel que dentro de los 30 días orara a otro Dios que no fuera a Darío, entonces iba a ser lanzado al foso o a la fosa de los leones, a la cueva de los leones, como usted quiera llamarlo, según la versión que lo estudie. Pero Daniel, sabiendo, porque era un hombre con discernimiento, escucha, a los profetas no se les tiene que decir nada. Los profetas Dios les revela aún a la distancia. Santo. Él sabía que la ley se había firmado, pero tranquilamente se fue a su casa porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba con él. Y se arrodilló como de costumbre. Se arrodilló como de costumbre en la planta alta con las ventanas hacia Jerusalén, con la fe de que pronto el pueblo iba a ser liberado, de que el cautiverio sería liberado, de que Jerusalén sería restaurada y que él vería la gloria de Dios antes de cerrar sus ojos. Y oraba 3 veces al día, tal como lo había hecho de costumbre, dando gracias a su Dios. Es decir, que me imagino a Daniel diciendo, hay un edicto, vienen a buscarme, pero yo quiero darte gracias. Hay un edicto, pero yo confío en ti. ¿Qué pasa? Que cuando este edicto se prepara, de alguna manera era una trampa en contra de Daniel, pero Darío no lo había percibido, porque estos que tenían envidia, que eran también parte del reinado y tenían autoridad, de alguna manera querían utilizar la ley para atacar a Daniel, pero ellos no sabían que, te digo, esto es tremendo, ellos no sabían que ningún arma forjada contra un justo de Jehová no va a prosperar. Es que ni una prospera en el nombre del Señor. Es que ninguna lengua que se levante va a prosperar contra un justo de Jehová. Pero ¿qué ocurre? Lo apresan y lo llevan al foso de los leones, como fue un edicto que el rey firmó, no se podía revocar. Esto está tremendo. Yo disfruto la historia de Daniel y hasta en películas muy bíblicas. Y mire qué interesante, cuando eso ocurre el rey se desespera porque Daniel era amigo de Ciro. Óigame, Daniel no era tan apegado a Nabucodonosor ni a Belsasar. Con Darío y con Ciro también se ganó su corazón, pero Darío le había tomado cariño. En palabras de latinos, Darío de alguna manera había encontrado sinceridad, honestidad a Dios en el corazón de este hombre. Confiaba incluso en el Dios de Daniel, pero había sido de alguna manera embaucado, convencido a través de sus propias emociones. Cuando él se da cuenta que esto es una trampa, ya era tarde, ya había firmado. Pero tú sabes lo que le dice, aleluya, a Daniel, que el Dios al que tú le sirves, Él te libre de la boca de los leones. La Biblia dice que cuando él entró allá, el ángel de Jehová se metió de alguna manera, como pasó con Pedro y como pasó con Pablo y Sila en la cárcel, y fueron libertados de cadenas, de prisión, y se levantó y vino el ángel que cerró la boca de los leones. Lo que significa que si Satanás se levanta contra nosotros, se levanta el león de la tribu de Judá, ruge, aleluya, ruge a favor de nosotros. Y el que vino en contra, el enemigo, no la gente, en contra de nosotros por un camino, la palabra, el decálogo sagrado establece que por 7 salió huyendo en el nombre del Señor. Oh, aleluya. Por ende, cuando Darío se levanta rápido, fue que abrieran de alguna manera la fosa de los leones, porque él quería saber que la palabra que él lanzó hubiese sido efectiva. Y cuando él llegó, llamó a Daniel, y Daniel le dijo: Darío, en otras palabras, estamos vivos porque Dios, nuestro eterno, envió un ángel que cerró la boca de los leones y preservó mi vida. Yo quiero decirte que el poder de la oración va a preservar nuestra vida. El poder de la oración erradica ataques infernales de opresión y de muerte, de daño, de tragedia, aleluya, y nada prosperará contra nosotros en el nombre del Señor. Todo aquel que tiene gloria de Dios sin precedente, probablemente el enemigo va a hacer fuerza, va a venir presión, pero prepárate para vencer. Oh my goodness, prepárate para vencer a través del poder de la oración. Levanta, defiende tu territorio, vamos,
Vamos, defiende tu territorio, saca a tus hijos del infierno, del pecado, de la muerte, a través de la oración. Levanta la oración profética, que te escuche el infierno, porque él no puede leer nuestra mente. Tenemos que levantar la voz profética, que puede ordenar los aires en el nombre del Señor. Oh, gente que me escucha, que tienes el poder para interceder. No intercedas solo por otro, párate en tu propia brecha, intercede por tu cuerpo, por tu mente, tus emociones, tu alma, y que nada de lo que hay en los aires nos toca en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Oh, my goodness, santo. Por ende, Dios hoy nos está moviendo el piso. Gracias, mi Señor. Que nada te mueva el piso, pero que Dios lo haga. Que Dios ordene los pasos, que ponga cosas en orden, para que empecemos a tener vidas victoriosas. Esto no es arte de magia, fuera eso en el nombre de Jesús. Esto no tiene que ver con 1, 2, 3. Esto es presencia de Dios y garantía de Dios, a través de un estilo de vida de gloria, poder, autoridad, a través de la separación para Él, la santidad y la oración, incluyendo el ayuno y el poder del estudio de las palabras. Dios le dio victoria al profeta Daniel hasta el final de sus días. Él vio la gloria del Señor y vio cuando llegó Ciro y trajo liberación, guiado por Dios, a los judíos, a lo que quedaba, a la generación que estaba, para que pudiesen regresar y pudiesen retomar. Ay, que yo siento al Señor. Por eso el Señor decía a través del profeta: yo te escucho en tiempo aceptable, yo abro la puerta para que puedas de alguna manera habitar asoladas heredades, para que puedas volver a tu tierra. Te liberto de cautiverios. Y eso es lo que Daniel, desde los 17 años aproximadamente que empezó el cautiverio para Israel, el babilónico, él quería ver la liberación de la nación. Y eso fue lo que vio a través del poder de Dios. Amada audiencia, hoy el Señor nos está emplazando, yo siento al Señor con esto. El Señor nos está emplazando proféticamente a cuidar la santidad de Él, a determinarnos a no contaminarnos. Cuidado con lo que parezca bueno, por favor. A poder reconocer a Dios como la fuente primaria de poder. A poder decirle: Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero vivir para ti. Y poder decirle: Señor, voy a buscarte más, voy a orar más, no me voy a acostar sin orar, no voy a orar, no voy a comer sin orar, no voy a moverme sin orar, no voy a proceder sin orar. Y buscar tu presencia y cumplir esas disciplinas espirituales. Por ende, es tiempo de que podamos tener victoria. Esta victoria no era solamente para estos profetas, es para nosotros también, pero a diferencia, ellos pagaron un precio alto, usted y yo también lo podemos pagar. No hay que anunciarlo, lo dijimos, solo que la audiencia más poderosa del mundo lo sepa. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están escuchando continuamente. Escuchan lo bueno y escuchan lo malo, porque Dios está atento ahí, lo que significa que hay cosas que tenemos que entregar todos los días, aún en santidad, aún buscando a Dios. Tenemos que limpiarnos, purificarnos, porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, decía Pablo, tú y yo nos tenemos que purificar. No, yo no te hablo de legalismo, yo te hablo de liberación, yo te hablo de santidad, yo no te hablo de religiosidad, yo te hablo de relación con Dios, yo te hablo de entrega, yo te hablo de rompimiento. Yo te hablo de poder decirle: Señor, cántico de liberación me rodean, para que tu gloria no se vea afectada y el poder de un Dios trascendental en nuestra vida. Así que empieza a soltarte de la gente, de cosas, y empecemos a agarrarnos de Jehová el Señor, a vivir, aleluya, abrazados al poder de su presencia y dando gloria, porque Él es el Señor. Semana que viene nosotros vamos a continuar con otra línea profética que vivió gloria de Dios sin precedente. Pero no te olvides de Daniel, estúdialo. Mira, no te olvides de Ageo, que son varios capítulos. No te olvides de Nahum y no te olvides de Daniel, porque con estos profetas crecemos. Dios los usa para que nosotros podamos crecer. Pero Dios cuenta contigo, mi amor. Cuenta contigo, que me escucha. No empieza si te valoras o no. Dios
cuenta contigo. Tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. A vernos como Dios nos ve. Dios cuenta con nosotros. Tenemos que caminar, ser firmes, soltarnos, sacudirnos de espíritus de detenimiento y vivir mirando del cielo a la tierra, mirando al blanco de la soberana vocación. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por haberme permitido expresar tu palabra con libertad en esta noche. Oramos que esta palabra ha entrado al corazón de nosotros, Padre amado, incluyendo el mío, el corazón a la mente, transformando, cambiando, poniendo cosas en orden, Señor, avivándonos, Dios mío, a través del poder de tu presencia, creando y sosteniendo gloria de Dios sin precedentes en nuestra vida, para poder vivir, Dios de la gloria, en una búsqueda constante en tu presencia. Padre, gracias por la audiencia, gracias por hermanos y hermanas, por la gente que va a escuchar esta palabra en tiempo diferido. Espíritu de Dios satura, Espíritu de Dios, que la palabra sane el cuerpo, que la palabra trabaje con las emociones, ordene, que la palabra se lleve sentimientos contrarios, que la palabra sacuda nuestros cimientos, Señor, provocando estos estremecimientos, estos shakens del Espíritu que podamos necesitar para avivarnos más en ti. Así que, Señor, gracias, porque, Padre, sabemos que lo estás haciendo. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre. Amén, amén y amén. Amada audiencia, que hablo para ti es tu hermana Wanda Ponte, presentadora del programa Pasión por su Presencia. Le damos toda la gloria al Señor por la oportunidad de expresar una palabra desde el corazón de Dios. Por favor, escúchala nuevamente, comparte la voz de Dios, no la voz de Wanda, la voz de Dios. Da la oportunidad a que otros puedan ser partícipes, ser edificados, fortalecidos, avivados, despertados en el nombre del Señor. Y no te olvides que la próxima semana todavía nos queda. Seguimos con la serie una gloria sin precedente, la gloria del único que está interesado en nosotros. Y continuamos con otro profeta de Dios. Todo este mes es con los profetas de Dios, ¿no? Porque Dios a través de ellos algo nos quiere enseñar. Así que no te olvides que te amamos, no te olvides que queremos ser de bendición, instrumentos de bendición, que estamos orando por ti y que siempre la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento y la majestad será para un Dios todo, el Dios nuestro que es todopoderoso. Bendiciones de lo alto y que el resto de semana sea maravilloso para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Has escuchado el programa Pasión por su Presencia con Wanda Aponte. Para peticiones de oración o invitaciones, llama al 787-220-2923. 787-220-2923. O envía un mensaje al correo electrónico waponte@avivamiento-radio.com. Pasión por su Presencia es una producción de Avivamiento Radio. Esperamos que nos vuelvas a acompañar la próxima semana. Miles de bendiciones.